Entonces, como les decía, para mí el arte y el activismo se para en esa línea de no saber si es arte o no es arte, por dos simples razones. Generalmente, todas las relaciones entre arte y activismo están o suceden por fuera del museo, el museo como ese espacio en blanco, el museo como institución que incluso a veces borra la misma historia y memoria. Generalmente el arte y el activismo eh, se para afuera del museo y ocurre en un espacio público, tal como lo estamos viendo ahorita nosotros en todas las protestas y todas las imágenes que están saliendo de las protestas aquí en Colombia y también de las protestas que han ocurrido en Latinoamérica en los últimos 2 años. Y también otra relación importante es que el arte y el activismo está ocupado como por dos ejes. Uno, porque despierta una memoria emocional pública, o sea, como que se dirige a un imaginario y despierta una memoria emocional pública, ya lo vamos a ver con los ejemplos que les voy a dar ahorita. Y por otro lado, también hace denuncia. Hay una denuncia, hay un mensaje de denuncia fuerte. Hay otros artistas que no se separan completamente de la institución y del museo, sino que utilizan ese espacio institucional, como que se camuflan dentro de ese espacio institucional para que justamente no ocurra un borramiento de la imagen, es decir, que no lo censuren. Y son como estrategias que también utilizan los artistas o los activistas para que la imagen perdure y la imagen transcurra en el tiempo y no se pierda. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No veo el chat. Jimmy, algunas personas activan el micrófono así como desprevenidamente, pero yo estoy muy pendiente de apagarlo para que Ok, me confundo. Listo. Bueno, y ya después de esta carreta corta, un breve resumen de lo que yo pienso que es el arte del activismo, o activismo, o relaciones entre arte y política que suceden en una esfera de lo público, ya sea en la calle o el Internet, como lo vimos en la clase, como lo vimos en la sesión pasada, que también me parece súper importante que empecemos a pensar también el espacio virtual como un espacio público donde podemos activar este tipo de acciones. Les traje unos 4 o 5 ejemplos de acciones artísticas y activistas que han sucedido en Latinoamérica para que miremos también cuáles han sido los gestos y las estrategias y cómo se han camuflado y cuáles son los mensajes que han detonado. Solo traje 5, creo, de pronto son más, ahorita miramos, porque también sé que muchos de ustedes han trabajado en esto y han hecho arte y activismo en las calles y también en espacios de arte, así que me gustaría también conocer de primera mano cuáles han sido sus experiencias y que me interrumpan en cualquier momento. Y por otro lado, traje artistas, mujeres, y colectivos de arte también para empezar a entablar, para saber cómo se ha entablado todo este tema también con políticas feministas y con denuncias sobre violencias feministas y patriarcales. ¿Listo? Bueno, voy a empezar con una artista guatemalteca que de pronto algunos conocen, que se llama Regina José Galindo. Me avisan si ven la presentación, espérenme un segundo. ¿Ven algo? Sí, ahí se ve. Listo. Voy a hablarles les voy a parar para que sepan qué es lo que se viene. Regina José Galindo, que es una artista guatemalteca. Carolina Caicedo, que vamos a hablar de una obra de Carolina Caicedo, que es una artista colombiana. Luego nos vamos a Chile, así que creo que Juan podrá también complementarnos, espero, por si yo digo alguna cosa histórica no comprobada, que me corrija. Vamos a ir a Chile con un colectivo que se llama CADA, un colectivo de los años 70, y vamos a terminar después, ya les digo con qué, con acciones que han ocurrido dentro de la protesta. Yo voy a empezar en Colombia específicamente, voy a introducir el tema y luego Santiago nos toma la vocería de la sesión. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Listo.
Bueno, Regina José Galindo es una artista guatemalteca, ella es performer y también es activista. Ella se define así, artista y activista. Como básicamente sus temas son la violencia hacia las mujeres, la violencia política de Guatemala y de Centroamérica, y también la violencia histórica colonial que todavía perdura y persiste, sobre todo en pues, el tema que ella, al tema que ella resiste en Centroamérica y sobre todo en Guatemala, en las comunidades indígenas de Guatemala. Eh, Regina es una artista muy interesante porque ella empieza desde la poesía. Ella empieza en el año 2000 haciendo poesía. En este momento no les traje ningún trabajo literario que ella haya publicado, pero si alguno lo quiere leer o algo me avisa y lo rotamos ahí por el chat. Pero ella empieza con ese trabajo literario de poético, literario de la palabra, y afirma que en algún momento en el año 2000 se da cuenta que la palabra se convierte en algo insuficiente, como dentro de su práctica poética, para empezar a hacer denuncias públicas sobre lo que está pasando en Guatemala. En ese momento, ella se une a un colectivo de artistas de la capital y son artistas que justamente están trabajando desde el cuerpo, como desde el performance y desde la danza. Es decir, que el cuerpo se convierte en este lienzo, no en blanco, sino en este lienzo lleno de memoria, que se carga de memoria en el tiempo y que puede hacer visible lo que a ella más le interesa en ese momento, como violencia histórica, política y patriarcal que estaba sucediendo dentro de Guatemala. Uno de los primeros performances que hace se llama ¿Quién borrará las huellas?, que es un performance dedicado a, pues como pensado también en torno a que el dictador Ríos Montt, un dictador que estuvo en Guatemala como creo que fue una década, se volvió a lanzar a la presidencia. Entonces lo que hace Regina en este caso es coger un balde de sangre, llenarlo de sangre, untarse los pies con esta sangre que ella también va llevando con las manos y empezar a caminar desde su casa que queda en el centro hasta el Congreso. Es una acción que dura, ella me contaba que es una acción que duró alrededor de 4 horas porque iba y venía. Entonces la sangre se quedaba ahí como que pisada en el suelo. Ella descalza también empezaba a sangrar también por las heridas mismas que sufrían en los pies y, y el público empezó a interactuar con ella, aunque ella nunca habló durante el performance, sí, al final sí hubo como una especie de discusión o una especie de conversación con la gente que quería como conocer en marco de que ella estaba haciendo este tipo de acciones. Esto sobre Ríos Montt es una cosa que ella no ha parado de trabajar y le ha dedicado muchísimas acciones en los últimos años. Digamos que esta en el 2003 está dedicada porque este tipo de político, este dictador asesino, como lo menciona ella, genocida, decide volverse a lanzar al Senado de la República y es como, no, otra vez activar una memoria histórica a partir de la sangre que queda en el piso, y sangre que simboliza o significa como el dolor y la memoria de todas las desapariciones y de todos los cuerpos asesinados durante los años más duros y crudos de la violencia guatemalteca. En el 2015, Regina José Galindo vuelve a hacer un performance sobre Ríos Montt y resulta que estamos hablando aquí de 12 años de diferencia. En este momento Ríos Montt ya no es senador, nunca le dieron su curul y le abrieron una investigación y lo culpabilizaron por actos genocidas. Después de esa decisión judicial, Ríos Montt la revoca, hace como no sé cuál es
la jerga jurídica, pero lo que sucede es que a Ríos Montt le quitan la condena y vuelve a quedar libre. En ese momento, Regina José Galindo hace este performance que se los voy a mostrar acá. Esto me pareció importante mostrárselos también para que ustedes vean cómo los gestos cambian por completo. En el primer caso, Regina está caminando sola con su cuerpo ensangrentado y aquí ya hay un colectivo de músicos que le está como acompañando en la acción. Jimena, es que creo que no estás compartiendo la pantalla. O sea, estás compartiendo la presentación, pero no la pantalla. Entonces nosotros no vemos. Espérame un segundo, ¿no ven el video? Ajá. Ya vuelvo a... Vemos la diapositiva. Espérame a ver aquí. ¿Ahí ya están viendo la página? Sí. Bueno, este video me pareció también importante mostrárselos porque este es un performance que se hace justo después de la decisión de revocar la condena. Entonces es para que vean cómo también el arte en este caso funciona también como una especie de gesto de memoria y no olvido. O sea, todo lo que no pudo suceder judicialmente, aquí un gesto artístico nos vuelve a recordar o nos trae a la historia y repara hasta cierto punto, si podremos hablar de reparación, algo que en otra esfera no se dio. ¿Hay preguntas hasta ahora? No. Listo. Voy a seguir con Regina. Este es otro proyecto que hizo también sobre Ríos Montt, ya se los muestro, en la que se llama El Gran Retorno. Lo voy a mostrar y ahorita les hablo un poquito les hablo un poco de él, espérense.
Bueno, esto fue un performance que Regina hizo, creo que en el 2018, no sé si me estoy equivocando en la fecha. Y también es porque vuelven a hacerle un juicio a Ríos Montt, el dictador, y lo vuelven a declarar como inocente de todos los crímenes de que lo acusaban. Entonces Regina vuelve a salir, en este caso pues, trabaja con una banda de guerra. Y hace este performance, este ejercicio de que la banda de guerra empiece a tocar, pero caminando hacia atrás, hacia la inversa. Este performance me parece interesante, uno porque se llama El Gran Retorno, dos, como simulando esa cosa de vamos para atrás otra vez, la idea de progreso que siempre nos han metido en la cabeza no existe y lo que va pasando es que vamos retrocediendo otra vez a las mismas violencias de antes. Por otro lado, trabajar con la banda de guerra es también como revisitar ese simbolismo de que las bandas de guerra simplemente funcionan para las marchas militares y los ejércitos, y aquí ella dice qué pasaría si tergiversamos ese gesto y empezamos a pensar que la banda de guerra, que también es tan común dentro del país de ella, dentro de Guatemala, empieza a tener otro tipo de significado. Y lo otro que me parece súper importante y es que este gesto ella no lo hace, ella simplemente se toma una calle, una de las calles principales del centro de Guatemala, y no le pide permiso ni a la alcaldía ni a la gobernación, simplemente sale a hacer el performance. Ella en una de las entrevistas empieza a decir como yo tenía pánico después de tantos ensayos y después de toda la producción que tuvo que haber hecho, que la policía la parara porque ella estaba simplemente obstruyendo el tráfico de la ciudad en un día hábil. Entonces dijo como en cualquier momento esto se me cae y el performance se me va al carajo. Pero lo que resultó interesante es que la banda de guerra, al ser un símbolo también de la policía y de los militares, ese gesto se camufló y pudo resolverse y hacerse hasta el final. Entonces, como que a mí lo más interesante de este performance y esta acción colectiva de Regina José Galindo es precisamente eso, que logra camuflarse a través de un símbolo patriótico para que la acción poética, para que la acción de restitución, de memoria, pueda suceder. Y eso es lo que yo llamo un poco técnicas de camuflaje, que ya lo vamos a ver más adelante con otro de los colectivos que les voy a mostrar. Como verán, yo soy muy fan de la obra de ella, les traje muchas cosas. Esta es una de las acciones que a mí más me interesan, se llama Bandera Negra, es una bandera de Guatemala, pero en vez de azul está pintada, está pintada de negro. Ella empieza con esta acción en el 2005 y se acaba en el 2018, de pronto antes del 2005. Y simplemente es una bandera, otra vez tergiversa el símbolo nacional patriótico y en todas las marchas sale con ella. Es una bandera que si hay una protesta en algún otro pueblo, ella la manda vía correo para que la puedan utilizar. Y la bandera va rotando también así, fue rotando durante mucho tiempo en todas las protestas. Y también estaba puesta en casas de la cultura cuando había un hecho gravísimo de violencia, como que tomó muchas formas de aparición. Y me parece importante esta obra porque el gesto que parecería ser inconcluso, como que la bandera negra siempre va a existir también, pensando que estas violencias nunca van a dejar de suceder. En una protesta del 2000, bueno, después revisamos fechas, pero creo que es el 2015, uno de los manifestantes coge la bandera y la alza y la iza. Y luego
de que está izada, logran tomar fotos, logran tomar videos, se montan al asta de la bandera, como Regina dice que eran como dos hombres fuertes, mancancanes, como que parecían militares, cogen la bandera, la bajan, cogen la bandera y salen corriendo y nadie puede recuperar la bandera. Luego por mensajes que le mandaron a ellos por correo electrónico y mensajes que después llegaron por otras partes, la bandera la cogieron los militares y la borraron por completo. Que este fue el primer caso de censura como directo que ha sufrido la obra de ella. La obra de ella no ha sufrido tanta censura directa precisamente porque es muy buena camuflándose y sabiendo resolver también cómo hacer sus performances sin que, como burlándose un poquito también de los símbolos y de la institución. Pero aquí el gesto era tan directo que ya los militares dijeron, no, esto no es posible que pase, y desaparecieron la bandera. Yo le pregunté que si iba a volver a hacer bandera otra vez y le iba a volver a sacar, y me dijo que no, que ya, que el gesto se potenciaba también, diciendo que había sido censurado y que la bandera, símbolo de todas estas violencias, había sido borrada y desaparecida. Listo, ustedes me dicen cuándo empiezo y yo sigo. Dale, dale, Jiménez. Listo. Bueno, este performance de Banda Negra me parece importante mostrárselos también para que vean también cómo ocurren los actos de censura frente a estas acciones. Hay otra acción importantísima de Regina, que es este simple mensaje. Es un mensaje claro que dice, no violarás. La primera vez que aparece o que ella hace este mensaje en una gran pancarta en una de las calles en una carretera de Guatemala sucedió, o sea, fue después de que se conoció el caso de una violación muy grave a una joven como de 14 años, creo, por parte de los militares. Lo que ella hace es en una de esas, ¿cómo es que se llama? Pancartas gigantes que aparecen en las carreteras, en la valla. Lo que hace en esta valla es poner este mensaje de no violarás, como si fuera un decreto, pues fuera como una orden, simplemente. Es una orden que ella que hace como no a los militares y todo esto. Este mensaje se empieza a replicar por todas las calles, por todos los pueblos y calles de Guatemala, y es un mensaje que empieza a replicarse con la misma letra y el mismo fondo blanco, muy sencillo, por distintas partes del mundo. Entonces, bueno, aparece por un lado en museo, después vamos a hablar de eso, pues, de lo problemático también que aparezcan este tipo de acciones dentro de las instituciones, pero también aparecen en distintas calles de Latinoamérica y es un mensaje que empieza a replicarse de manera como autónoma e independiente del artista. Cuando uno habla también de arte y activismo, muchas de estas acciones, yo pensaría que la mayoría de estas acciones generalmente pierden la autoría, como que no es que no se conozca el autor, sino que el autor empieza a pasar a segundo plano y empieza a privilegiarse la acción, la comunidad que interactúa con la acción y todo el gesto artístico. Y esto fue uno de los casos más claros dentro de la trayectoria de Regina José Galindo. Ella lleva este mensaje y esta pantalla, y como que este mensaje y estas pancartas siempre a alguna ciudad donde también esté haciendo obra o esté haciendo otro tipo de performance. Sirena de Guerra es una acción que ella hace por invitación de un museo en Uruguay. Ella pone este sonido en las calles. Digo que la invitación es importante porque es una acción que pasa por la intermediación del museo, por lo tanto es posible que se haga sin que sea borrada o desaparecida o censurada.
Esta es una acción que ella hace después de hacer una investigación muy grande sobre violencia hacia las mujeres en Montevideo, y se da cuenta, conversando con una de las organizaciones con las que ella está trabajando, que cada 14 minutos hay una denuncia telefónica por este tipo de, pues denunciando este tipo de maltratos. Ya les muestro el video para que se den una idea de cómo era. Ahí están viendo la pantalla Sí, de Vimeo. Sí. Bueno, esta acción duró 24 horas. Si ustedes ven ahí en el poste, creo que tengo una mejor foto. Dice que tengo una mejor foto, mentiras, pero ahí en el poste hay un aviso, como digamos como una ficha técnica donde explica qué es lo que está pasando, y es cada vez que suene esta sirena de guerra, es que una mujer está llamando a denunciar que fue maltratada. Eso duró durante 24 horas, y como les digo nuevamente, aquí el museo y la institución funciona también como una especie de camuflaje para que esto pueda salir públicamente sin que haya ese tipo de censuras. Muchas veces los museos son los que hacen el borramiento y censuran las imágenes de los artistas, y muchas otras también. Los museos son los que permiten que estas acciones se hagan, porque el museo también está blindado políticamente, como que siempre hay un permiso político para que el museo haga lo que se le dé la gana. Como que la esfera del arte siempre ha estado blindada de esa manera, como que en el arte puede pasar cualquier tipo de cosas y no tenemos por qué denunciarla o censurarla. ¿Me entienden ahí un poquito la paradoja a la que quiero ir? Sí, David quiere preguntarte algo, Jimena. Pregúntame, David. No, pues es que yo estaba pensando, y pues creo que es más una discusión para, para todos, que si en el marco del activismo no hubiera sido un poco más interesante hacer un poco más explícita la obra. No todo el mundo se va a acercar a leer, no todo el mundo lo va a empezar a conocer, porque me parece una idea del putas, pero pues perdón, yo soy un poco procas. Pero pues sí, o sea, como que siento que aunque la sirena está del carajo, quizá lo mismo que está en la tarjeta hubiera podido acompañarlo una voz en off después de la sirena o entre dos sirenas, no sé, algo que sea un poco más explícito para el transeúnte que se detiene y para quien se convierte en paisaje el sonido. Obviamente, eh, pues la gente como que le llama la atención, pero pues ya, transcurre, pasa. Sí, Y no sé. sí, esto es una pregunta súper interesante, porque ¿se acuerdan cuando yo al principio les dije que era posible que el artivismo estuviera parado en ese borde entre arte y activismo? Y este es un borde en donde el arte utiliza la imagen poética como metáfora para hacer una denuncia o para hacer una memoria, y el activismo utiliza la palabra directa para transmitir un mensaje completamente directo. Entonces, así como como en esta de No violarás, el mensaje era contundente, directo, replicable. Este tipo de obra ya se camuflaba un poco más en las estrategias artísticas. ¿Qué pasaba? Yo siempre he pensado que hay que confiar mucho en el transeúnte y en el espectador, como también darle al transeúnte del espectador la posibilidad de que interrumpa su día y se pregunte, como que haga todo el proceso.
y se pregunte exactamente qué es lo que está pasando ahí. Que pregunte, digamos, cuando los mensajes no son tan literales, pero son repetitivos, como en el caso de una sirena de guerra, cada 14 minutos, los vecinos tienen que empezar a preguntar qué diablos está pasando ahí. Como, ¿por qué no callan a la bendita sirena? O sea, porque un sonido de guerra, como que también genera otro tipo de dinámicas frente a la obra y frente a la imagen poética. Obviamente no es el mensaje absolutamente directo de denuncia, sino que empiezan a interferir otro tipo de emociones y de memorias. Regina también dice que no quería que fuera totalmente explícito porque a veces estas violencias no se pueden hablar de manera explícita, como que las mujeres no tienen que también respetar el momento de silencio y de querer hablar sobre este tipo de ocurrencias, entonces, de ocurrencias, ¿no? De este tipo de hechos. Entonces, a utilizar una metáfora de simplemente un sonido también puede referirse a eso. Pero esta es una discusión que siempre vamos a ver en torno al artista que usa la metáfora o la alegoría para hacer una obra y al activista que sí le interesa mostrar el mensaje directo públicamente para transmitir un mensaje y una denuncia. Pero esto es algo que vamos a ver siempre y es una discusión que vamos a tener desde hoy hasta el final, también para saber cuáles son sus intereses. Obviamente, después de 24 horas, que cada 14 minutos haya una denuncia, haya un sonido de estos, los vecinos estaban desesperados, pero ya empiezan a entender también al leer y al entender cuál era lo que estaba pasando ahí, ya empiezan también a ser como mucho más tolerantes con el mismo gesto artístico. ¿Listo? Sí, Manuela tiene también una pregunta. Manuela. Sí, yo quería compartir que me llama mucho la atención cómo hay como una corrección estética o política en intervenciones artísticas, sobre todo en el espacio público. No sé qué tanto interpelen las que ocurran pues en el cubo blanco del museo y demás, pero es muy curioso que hay algún tipo de intervención en el espacio público y esa corrección política o estética es algo a decir, digo eso porque sale a decir mucha gente como no, de pronto no debería ser así o está muy mal montado o pero es muy curioso porque la mayoría de mensajes que uno ve implícitos en estas acciones son situaciones que por poco pasan por una carnicería, que son sangrientas, y sobre ello hay como poca posibilidad de moldear estéticamente. No sé si me hago entender, es como... sí, como que Nadia Granados tenía algo que decía que a mí siempre me fascinaba, que decía como Colombia no menstrua aunque se dé sangre, que en últimas es como que aquí se derrame toda la sangre del mundo, pero si es sangre menstrual, ahí va a haber una corrección o moral o política o estética porque nos incomoda, pero la sangre, descuartizamiento y de esa pareciera que estuviéramos un poquito más habituados. Entonces, sí, me surge como esa inquietud, cómo entra el artista o el performance o el artista o la performance a entablar esa conversación con la audiencia, cuando de la audiencia pueden surgir muchas voces que interpelan la acción tratando de corregirla políticamente o estéticamente. Sí, digamos que en el caso de Regina, que es claro, todas las imágenes o todos los elementos que ella utiliza en los performances son absolutamente calculados. Es distinto hacer un performance como el que vimos al principio de las huellas rojas caminando hacia el Congreso, con témpera, a saber que es sangre. No me voy a inventar de dónde sacó la sangre, pero es sangre, no les voy a decir que es como no sé de qué tipo de sangre es, pero sangre que se borra, que dibuja en el pavimento, o sea, que el pavimento la coge de otra manera, que es imposible también de borrar y que tiene un olor y una textura en específico. Estos elementos que parecen ser improvisados son absolutamente pensados y es precisamente para interrumpir a lo que estamos acostumbrados. No solamente es un cuerpo que está incomodando porque está haciendo algo totalmente fuera de la cotidianidad, sino que también está utilizando elementos que a nosotros nos repelen hasta cierto punto, porque tenemos que ver a una mujer vestida de negro caminando sobre sangre. ¿Y a qué nos lleva eso? En el caso de Regina José Galindo o en el caso de Nadia Granados, que no sé por qué no se las traje, gracias Manuela, para la próxima
sesión de presentación de artistas. Les cuento un poco sobre la obra de Nadia Granados, que es súper interesante. Esto es así. Estas acciones que ocurren en espacio público son acciones también, por más organización que haya, técnicamente, como las de la banda de guerra o las de la de culpable, son gestos que están también mandados a la improvisación. Uno realmente no sabe qué es lo que va a pasar en la esfera pública y uno no sabe realmente qué es lo que va a jugar en la memoria del otro. Entonces creo que por eso es que a mí me gusta más pensar este tipo de estrategias, este tipo de acciones en esfera pública más que en un museo, porque el museo es el espacio más controlado que puede haber como de las instituciones. Es supremamente controlado. Ustedes van a un museo y se dan cuenta cómo está controlada la narración histórica y cómo no permiten que haya dudas o espacios en blanco dentro de la misma narración histórica. Cuando estos gestos aparecen en los espacios públicos, estos se desfasan en múltiples sentidos, simplemente porque hay una cantidad de gente que está tomando eso de manera activa. Me expliqué. Listo. Bueno, voy a pasar rápidamente por el de las tesis, un violador en mi camino, que también todos lo conocemos, este performance de las tesis que hicieron en las pasadas protestas de Chile, en las del 2019, y que fue una acción que también se replicó por todos lados, y que también fue replicable muy fácilmente por todos los colectivos feministas que estaban también protestando en Latinoamérica y que no estaban protestando, pero que de todas maneras salieron a las calles a replicar y hacer que esta acción pasara también a la historia. Voy a pasar por estas dos rápido. Está Carolina Caicedo, una artista colombiana que tiene una obra, les voy a hablar un poco más de esta, que tiene una obra atarraya y que es otro tipo de arte y otro tipo de relación entre arte y activismo, que es el trabajo directo con comunidades. Carolina Caicedo, desde hace 20 años está trabajando por los ríos de Colombia. Básicamente está trabajando por la defensa de los ríos de Colombia y está trabajando con distintos colectivos y organizaciones en ciudades y pueblos de Colombia para salvaguardar los ríos. Entonces lo que ella hace es una serie de talleres con fundaciones, con activistas, con los mismos activistas que trabajan en las riberas de los ríos, y empieza a hacer este tipo de imágenes para empezar a rotarlas en otro tipo de esferas. Entonces, esto fue una que hizo en Brasil, Aguas para la Vida. Aquí está una que hizo en la comunidad Yuma, que es Yuma Resiste, y Ríos Vivos. Antes de hacer estas son las imágenes finales. Antes de hacer todas estas acciones hubo un trabajo enorme con las comunidades, como de 2 meses, también haciendo un trabajo político de resistencia ecológica. Listo, y ahora les voy a hablar de uno de mis colectivos, mis antecedentes activistas favoritos, que se llama el Colectivo de Acciones de Arte CADA. No sé si alguno ha escuchado de él. Por ahí está Juan Chile. No sé si seguirá por ahí conectado. Bueno, CADA es un colectivo que se forma en plena dictadura de Pinochet. Está conformado por Loti Rosenfeld, Juan Castillo, y Juan Castillo, un sociólogo, y el poeta Raúl Zurita y la novelista Diamela Eldit. Como ustedes se pueden dar cuenta, es un colectivo súper interdisciplinar. Ellos trabajan básicamente durante los 20 años que duró la dictadura de Pinochet. El primer gesto que yo les quiero hablar es este gesto que se llama No Más. Esto empieza con una acción performática que hace Loti en las calles en 1979, donde utiliza la misma pintura que está dividiendo la calle comúnmente entre carriles, y ella coge con una cinta
y la divide para hacer el signo más. Luego este tipo de este gesto empieza a aparecer en cada una de las protestas que estaban sucediendo en esos primeros años de dictadura. Y el colectivo, a través de distintos mensajes que empiezan a aparecer también como dentro de las protestas, dentro de las organizaciones, le pide a la gente que se apropie de este no más. Lo que va sucediendo es que este no más es como un gesto y un mensaje inconcluso, detonante para que los demás empiecen a llenarlo. Es una obra que un gesto, una estrategia que solo termina cuando el público se lo apropia. Entonces empiezan a aparecer en marchas. No más hambre, no más artículo 8, antidemocracia, no más, aquí no puedo leer, bueno, no más Perrochet, no más. Incluso, o sea, es un gesto que ha perdurado tanto en el tiempo que se ve en las últimas protestas de Chile, tanto en la que ocurrió en pandemia, en mayo del año pasado, como la que ocurrió en octubre del 2019, y también es un gesto que la lucha feminista se ha apropiado de él. Entonces empieza este no más a aparecer con este no más, somos más. Esto es muy interesante porque es un mensaje hasta cierto punto muy sencillo, pero es un mensaje que en este momento de la historia sí está relacionado con el colectivo CADA, como que la gente o la misma historia del arte dice como esto fue una acción que empezó el CADA, pero que inicia el CADA y empieza a detonarse, a replicarse y a, ¿cómo se diría eso? A multiplicarse en el tiempo y en la historia de distintas maneras. Tanto así que el mensaje ya se diversificó y se especializó también con esta organización feminista chilena. No más somos más, 8M. Aquí, David, ya te das cuenta que el mensaje es mucho más directo y muy distinto a lo de Regina. Y aquí lo más importante de este gesto artístico es que es el público el que termina la acción. O sea, la intervención, aquí no hay arte, no hay acción, si el público no está presente, que es un poco, o sea, como eso es lo que hace que haya activismo dentro de la imagen artística. El público siempre tiene que estar presente y tiene que intervenir de alguna manera. Y esto rompe también con la institución del museo y la galería. Si ustedes se dan cuenta, los espacios de los museos y de las galerías son los espacios más que necesitan un público pasivo. No hables, párate o sea, la distancia social se inventó en el museo, como 2 metros al frente de la obra de arte, no comas, no te sientes, mira pero no opines, como aquí este tipo de gestos se desbordan hacia otro lado y no hay arte, no hay imagen, sino hay una ciudadanía que se apropie de ella. Esto es uno de les voy a hablar ya de esta última obra. Esta es una de mis gestos o estrategias favoritos porque también es del CADA, que hace en 1979. Esta obra es mucho más complicada porque tiene estrategias artísticas que se camuflan de muchas maneras. Se llama, bueno, empezando porque la obra se llama Para no morir de hambre en el mundo del arte. En 1979 ya Chile estaba sumida como en violencia estatal, estaban básicamente desapareciendo a todo el mundo, entonces los artistas y los colectivos de arte tenían que empezar a plantearse estrategias para enviar mensajes, hacer acciones políticas y artísticas sin correr tanto peligro. Y Para no morir de hambre en el mundo del arte es un ejemplo que a mí me parece como súper inteligente de ese tipo de gestos artísticos. Este es un performance que tiene como muchas estrategias, por decirlo de esa manera. Aparece como
aparece primero con una acción colectiva con comunidad. Ahorita les explico un poco más a fondo lo que quiere decir eso. También hacen una acción impresa, o sea, para divulgar en periódicos y en revistas. Hay acciones en las calles y hay una acción en museos y galerías. Todo eso también porque lo de insertar una acción dentro de un museo y una galería, al ser el museo un espacio permitido, permite que la gente no le pare tantas bolas, como no le pare tantas bolas, eso es una cosa muy colombiana, no le ponga tanta, no le ponga tanta atención al asunto, no la vea con tanta peligro. Entonces, para no morir de hambre en el mundo del arte, empieza con una acción muy simple y es retomar la memoria del programa para combatir la desnutrición de Allende, justo antes de la dictadura. Allende tenía un programa social que decía que vamos a combatir la desnutrición y como el lema de él era medio litro de leche para la gente, básicamente. Entonces, en 1979, el CADA retoma el medio litro de leche para la gente y la primera acción que empieza a hacer, que me parece súper importante, es una acción de cuidado. Entonces, empieza a repartir medio litro de leche para la gente, otra vez en comunidades que están como con mucha hambre y también o sea, como que están sufriendo mucha hambre. Por un lado, para que el gesto artístico también tenga o se potencie también como una acción de cuidado, que eso es algo que estamos viendo ahorita mucho en las protestas, que todas las protestas también, todos los manifestantes están cuidando a sí mismos y lo que hacía el CADA en el 79 era como hay que cuidar, hay que armar comunidad, hay que restablecer la comunidad y hay que cuidar. Y lo que ellos hacían era repartir medio litro de leche a la gente en estas comunidades, como que este fue el primer, y hacían ollas comunitarias también. Este fue el primer gesto con el que salió. Si ustedes se dan cuenta, la leche es blanca. Y eso es una metáfora súper potente que empieza también a actuar dentro de esta obra. La imagen de la censura en Chile es una imagen cuadrada o blanca. Cada vez que censuraban una imagen en Chile, aparecía, no sé si ven ahí la revista Causa. Es que a mí Sí, sí, señor. Ya sé qué voy a hacer. Sí, la vemos. Ya puse miniatura la cantidad de cuadritos que me salían. Dice, su imagen desaparece por orden expresa del jefe de zona en estado de emergencia, región metropolitana y Providencia de San Antonio, mayor general René Vidal Basauri. Entonces, cada vez que una imagen era censurada en la prensa, la censuraban poniendo este cuadro blanco. Entonces, ¿qué hace el CADA? La leche es blanca, entonces por un lado. Empieza a sacar impresas este tipo de textos y los empieza a meter en todas las revistas donde hay imágenes censuradas. Este es un poema de Raúl Zurita que dice: imaginar esta página completamente blanca, imaginar esta página blanca accediendo a todos los rincones de Chile como la leche diaria a consumir. Imaginar cada rincón de Chile privado del consumo diario de leche como páginas blancas por llenar. Y eso empieza a aparecer en estas revistas, sobre todo de derecha, para que la gente también empiece a pensar qué es eso de la censura, por qué están censurando y por qué aparece un cuadrado blanco. Entonces, este cuadrado blanco empieza a aparecer de otras maneras y ellas hacen esta acción al frente de un museo. Obviamente no le piden permiso al museo, sino que se paran al frente de él y ponen un cuadrado, un lienzo en blanco, como si fuera la imagen de la censura. Pero en vez de hacer que esta imagen de la censura, que es el mismo color de la leche que no le están dando a la gente, para que vean cómo funciona la metáfora, hacen que este cuadrado blanco empiece a llenarse de otros significados y empiecen a intervenirlo públicamente en otros lados. O sea, la gente empieza a intervenirlo. Y ya, pero si se dan cuenta, bueno, y el último gesto que ellos hacen es ir a una galería de arte
también espacio controlado, todo el rollo, y poner estos medios litros de leche a que se pudran solos en este cubo transparente de acrílico. Esto fue una obra de largo aliento, empezó en el 79 y duró más o menos 3 o 4 años, porque cada acción duraban pensándola como varios meses, me imagino. Y lo más interesante, como ya les dije, bueno, lo del cada, este primer no más que aparece con la imagen de Lottie Rosenfeld en la calle y que luego termina detonando este no más, somos más el 8 de marzo. El cada es para no morir de hambre. Empieza también ese hambre a aparecer en la memoria pues, como en la memoria, en el imaginario político y estético de las revueltas y de las protestas chilenas. Y quería ya terminar con estas últimas imágenes del colectivo de la Lab en Chile, que hace este tipo de mensajes en la torre de Movistar, si no estoy mal. Bueno, en una de las torres y rascacielos, entre comillas, más altos de Santiago. Y durante las protestas de mayo en la pandemia, ellos durante una semana al atardecer empiezan a publicar estos mensajes. Empiezan a publicar primero mensajes tipo democracia, ¿qué entendió usted por democracia? O Chile despertó. Y terminan con uno que dice hambre. Este mensaje de hambre fue el que causó mayor polémica porque fue el único mensaje, el último y el único mensaje que fue censurado. Este fue censurado con la misma estrategia artística del colectivo, que también es una cosa como interesante de pensar, porque el colectivo utiliza la luz para proyectar la palabra hambre y los policías y militares chilenos utilizaron la luz para tapar el mensaje. Se separaron, o sea, como que había 2 tanquetas y en vez de echar agua como echan las tanquetas últimamente a los manifestantes, echaron como una luz brillante que tapó por completo el mensaje y que también reactiva una memoria sobre los cuadrados blancos de Pinochet de 40 años atrás. Volviendo a la pregunta que me hizo David, aquí vemos también esa paradoja de utilizar la metáfora o utilizar el mensaje directo. Por un lado están estos mensajes directos de ¿qué entiende usted por democracia? Y Chile despertó, pero aquí hay esta que me parece súper interesante, que dice que sus rostros cubren el horizonte, que es un verso de un poema de Raúl Zurita, también miembro del colectivo CADA, con una imagen de un desaparecido y los nombres de desaparecidos en la protesta. Bueno, y aquí les traía como también este fue una, para los que no son colombianos, este fue un mensaje que se hizo la semana pasada en una de las principales avenidas de Bogotá. La nueva banda de La Terraza en Medellín también está haciendo este tipo de mensajes. Cada tanto empieza a replicar mensajes por distintos muros de la ciudad. En Brasil también están utilizando esa estrategia. Y en Bogotá también. Y por último, ya les quería mostrar también que es una cosa que a mí me gusta mucho y es volver, o sea, se está utilizando muchísimo este tipo de mensajes proyectados, pero a mí me encanta volver al papel porque siento que la percepción frente al papel también puede cambia el paisaje urbano. Digamos que esto solamente funciona de noche, estos funcionan de días. Esto es una obra de Beatriz González con las imágenes de las madres llorando a sus hijos desaparecidos y que que han aparecido en distintas ciudades del mundo. Y terminé.